¿Qué tal, hermanos, hermanas y amigos? Que el Señor los bendiga. Estamos ya listos para continuar nuestra lectura bíblica del día de hoy. Y como, han visto en el título, el día de hoy vamos a tocar el capítulo 36. Vamos a ver de qué se trata este capítulo. Y vamos a continuar en este mismo video con el capítulo 37. Un capítulo muy importante, por cierto, el capítulo 37. Y es que en el capítulo 36, que nos corresponde ahora, vamos a ver en realidad genealogías, ¿sí? Son las genealogías descendientes de Esaú. Entonces empezamos. Nos dice el capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Hermanos, es importante que siempre recordemos esto. Esaú es Edom. Edom es la descendencia de Esaú, y todo esto es importante principalmente para temas proféticos. Muy bien, así que no lo olvide. Bueno, vamos a continuar viendo algunos versículos nada más de este capítulo 36. Los versículos que son importantes en el sentido de conocer la historia, ¿no? Dice que Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo; a Jolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo; y a Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Jolibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas las bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, ¿verdad? Varias veces en este capítulo se menciona que Esaú es Edom, y además que Esaú fundó su ciudad en el monte de Seir. En los montes de Seir, ya vamos a ver al lado oriental del mapa de Israel, ¿sí? Ahí está Edom. Bien, vamos a leer un par de versículos más en este capítulo y nos vamos a ver por un momento el mapa. Dice: estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Bien, esos eran los hijos de Esaú que él tuvo con mujeres cananeas y también con las hijas de Ismael, ¿sí? También se casó con una de las hijas de Ismael. Pues bien, ahora vamos a ver un mapa para saber por dónde está Edom. Bien, ahí está. Esas son las tribus. Las 12 tribus de Israel están marcados con colores. Y lo voy a acercar ahí donde está Edom, el monte de Seir, ¿verdad? Ahí está. Ahí es donde Esaú fundó su ciudad, en montes muy vistosos, por cierto. Y otro dato interesante es que en la ciudad de Edom habían jerarquías, ¿no? Habían como que el más importante, luego los subordinados, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues ahí está Edom.
Edom, hacia el sur de la tierra de Israel. Y muchas veces fueron motivo de tropiezo estos edomitas. Pero no me voy a adelantar, porque eso vamos a ir viendo a lo largo de las escrituras. Muy bien, entonces volvamos con la Biblia. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 37. Por cierto, la continuación del capítulo 36 está señalando con detalle la genealogía de Esaú, que es Edom. Si lo quiere consultar, por supuesto, ahí está la palabra, muchos nombres, muchas personas que, bueno, pueden servir como datos referenciales según el tema de estudio, ¿verdad? Muy bien, entonces, capítulo 37 nos empieza a hablar de uno de los hijos de Jacob. Este hijo es José. José, hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, que José estaba viendo que los hijos de Silpa y los hijos de Bila no andaban rectamente, pues dice que tenían mala fama, y José daba el informe a su padre, ¿verdad? A su padre Jacob. Seguramente le decían: eres un juicioso, ¿no? Nos estás acusando, te haces al santo, no sé. Pero el punto es que Israel, es decir, Jacob, ahora lo vamos a llamar Israel, como dice el Señor, amén. Dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, no estaban tranquilos con él. Nunca le hablaban pues de una buena forma, ¿no? Probablemente siempre era con violencia, palabras violentas. Pues Israel amaba a su hijo José. Ahí tenemos, ¿verdad? Aquí en el fondo, José con su túnica de colores. En ese tiempo no era muy sencillo tener colores en las ropas. Era algo costoso. Pero Israel amaba a José, pues, y le hizo esta túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Tal parece que aquí no era este el primer sueño, pues se ve que ya antes José les iba contando sueños. Y cuando José les contó este sueño de los manojos, pues como que se enojaron mucho más y le aborrecían mucho más. ¿Qué estaba haciendo José? Pues simplemente estaba contándoles el sueño. Verso 9.
soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué les parece, hermanos? Simplemente José estaba contándoles la verdad. Yo he soñado esto. Simplemente por decirles la verdad, pues se ganó el desprecio de sus hermanos. Y aún su padre Israel lo reprendió. ¿Acaso yo y tu madre nos vamos a postrar ante ti, José? Pues, hermanos, esto también tiene que ver con la profecía bíblica. Porque recordemos que los hijos de José fueron Efraín y Manasés, los cuales estaban en el reino del norte, la casa del norte de Israel, los cuales fueron dispersos, y el Señor Jesús vino a este mundo para rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Bueno, no voy a ahondar mucho en este tema, pero recuerde la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. Bien, entonces continuamos. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: todos tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquem. Subió hacia el norte, ¿verdad? Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? Y José le respondió y le dijo: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ya estaban tramando maldad sus hermanos contra José, simplemente por pura envidia, porque lo que hacía José era contarles los sueños, que por supuesto Dios le daba. Y bueno, entonces resuelven matarlo y meterlo a una cisterna. Una cisterna, en otras palabras, es un pozo de agua, un pozo grande, ¿no? Entonces dice que Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Bueno, Rubén, sabemos que era el primogénito de todos los hermanos, era el hijo de Lea, el primero que nació, y bueno, estaba como a cargo de todos, ¿verdad? Como el hermano mayor. Y él, bueno, dice: no lo maten, échenlo vivo a la cisterna, ¿no? Pues porque Rubén tenía pensado después ir a rescatarlo. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron
y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, ¿no? Los madianitas, los descendientes de Ismael, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué les parece, hermanos, esta parte de la historia? José tenía sueños bellísimos, hermosos, ¿verdad? Como promesas de Dios. Pero el momento ese que estaba viviendo José no era un momento agradable precisamente, porque José mismo estaba escuchando cómo sus hermanos lo aborrecían y querían matarlo. Sus hermanos, de alguna forma, creían en los sueños que tenía José, creían que eso podía volverse realidad. Y ellos, tratando de evitar que se cumpliesen los sueños, quisieron hacerle mal. Quisieron matarlo y al final, además por la ambición, lo vendieron como esclavo a los madianitas, a los hijos de Ismael. Entonces, vemos que José tenía promesas de Dios, hermosas promesas de Dios. Pero si le hubiéramos preguntado en ese momento a José: ¿tú crees que estas promesas se cumplirán? ¿Tú crees que lo que Dios te ha mostrado en sueños se va a cumplir? ¿Qué habría dicho José? Hermanos, tenemos tantas promesas en la palabra de Dios, en las escrituras para nuestras vidas, pero en este tiempo muchas veces pasamos aflicciones, pasamos sufrimientos principalmente por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estamos llevando el evangelio de Cristo. Hermanos, pero aunque la situación no sea muy grata en este tiempo, las promesas del Señor se cumplirán. Se da cuenta que las circunstancias actuales no van a determinar realmente que no se cumplan las promesas de Dios, porque el Señor es soberano y el Señor de algo torcido puede hacer algo hermoso, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la situación que está viviendo José en ese momento. Entonces dice que después Rubén volvió a la cisterna, ¿no? Como para rescatarlo a José, y no lo halló. No encontró a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Estaba preocupado Rubén porque, por supuesto, todos sus hermanos estaban como a su cargo, ¿no? A su cuidado. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Qué les parece? Hasta parece una actitud hipócrita, ¿verdad? Bien sabían todos que solamente José tenía una túnica de colores. Y le dicen a Israel, su padre: reconoce, ¿será que esta es la ropa de tu hijo?
Entonces Israel la reconoció y dijo: sí, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Quisiera notar algo interesante aquí. A lo largo del capítulo, las escrituras lo mencionan como Israel, pero cuando Jacob actúa sin fe, de pronto se lo menciona como Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. ¿No se habrá acordado Jacob de la promesa del Señor? Ahí estaban sus 12 hijos. Ya estaban los 12 hijos, ¿verdad? Los 12 príncipes que tenían que ser levantados por el Señor. ¿Acaso Dios no iba a cumplir sus promesas? Jacob, ¿qué está sucediendo? Ahí le podemos decir: espérate un rato, no te entristezcas, créele a Dios. Cree solamente. Bueno, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Terrible, terrible esos momentos, ¿verdad? No solamente por la angustia de Jacob, sino también porque lo que estaba viviendo en ese preciso momento José era algo desgarrador para él mismo. ¿Qué será de mí, Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros vivimos sujetados a la palabra de Dios, podemos estar estables. Señor, tu palabra dice esto. Señor, tú dijiste esto. Amén, te creo. Y estamos estables. Pero cuando nos olvidamos de lo que el Señor nos dice, cuando se nubla nuestra mirada espiritual y nos desesperamos y no recordamos lo que el Señor dice, entonces nos desesperamos, ¿verdad? Pareciera que todo va a terminar mal. Pero hermanos, cuando el Señor dice algo, así va a ser. Pase lo que pase. Ahora, el punto principal es que todo lo que el Señor nos diga tiene que estar respaldado en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sí, el Señor nos puede hablar, incluso en sueños, pero todo tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Pero si alguien le dice: Dios me ha dicho que te diga tal cosa y tal cosa, pero todo eso va contra la palabra de Dios, olvídelo. Eso no viene del Señor. El Señor me ha dicho que Dios te va a dar riquezas y tesoros en esta tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No se hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos. Ah, entonces esa no es palabra de Dios. El Señor me ha hablado, Dios va a traer paz a esta tierra. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz a la tierra, dice el Señor. No va conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la paz verdadera no es para esta tierra, es para sus discípulos. Bien. Entonces, estemos siempre confiados en la palabra del Señor, y ahí vamos a estar en paz en medio de la tormenta. Amén. Muy bien, amados hermanos y hermanas, hemos terminado el capítulo 37 de este libro de Génesis, y nos encontraremos el próximo capítulo para continuar esta historia,
de José, que está muy, muy interesante. Amén. Hasta entonces, hermanos, bendiciones.